En esta hora el Señor tiene una palabra para todos nosotros y es acerca de la humildad. La palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 57, en el verso 15, tiene un mensaje conocido por todos nosotros, pero un mensaje muy revelador. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y vemos que lo dijo nuestro Dios a través del profeta Isaías, un mensajero de Dios que tuvo profecías poderosas que se han cumplido a lo largo del tiempo. Y nosotros reconocemos que este es un mensaje de parte de Dios. Nosotros, como hemos leído, reconocemos su grandeza, su santidad, que solo Él es ese Dios altísimo, el Dios eterno, el todopoderoso, que habita en la altura y en la santidad. Pero dice que al mismo tiempo habita con los hombres. ¿Pero con quiénes? Dice, con el quebrantado y humilde de espíritu. Y nos dice el Señor en esta noche que Él habita con aquel que se quebranta, con aquel que es humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacernos vivir, para darnos ánimo, para alentarnos, para que podamos seguir adelante. Entonces, vemos qué importante es la humildad para nuestro Dios. Podemos ver que la humildad es una cualidad, es una virtud que Dios espera de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos, de ti, de mí, de todos nosotros. Y sobre todo, quiere formar esta cualidad en nosotros, pero desde una edad temprana, desde nuestra juventud, desde nuestra adolescencia, en donde estamos formando nuestro carácter, en donde ustedes están formando su carácter, como también quiere hacer un cambio en cualquier edad que tengamos. Todos, sin excepción, necesitamos adquirir la humildad en nuestras vidas. Tal vez consideramos que somos personas humildes, que no nos jactamos, pero ¿saben qué? Siempre hay un área en nuestras vidas en la que podemos no ser humildes, en la que podemos estar teniendo esa soberbia, esa altivez, en la que podemos jactarnos, un área en la que podemos tener orgullo. Y por esta razón el Señor nos envía esta palabra en esta hora, para que podamos examinarnos y ser limpiados por Él de esta falta, de este pecado. Pero podemos preguntarnos qué es exactamente la humildad. Busqué la definición etimológica de la palabra humildad y dice que viene del latín humilis, que significa que queda en tierra, que es poco elevado, es decir, de aquel que tiene los pies sobre la tierra, aquel que no se eleva, que no es altivo, aquel que no se cree superior a los demás. Y también dice que es una virtud que consiste en el conocimiento de nuestras debilidades, de nuestras propias limitaciones, para poder obrar de acuerdo a ellas, de acuerdo a ese conocimiento. Pero hay una frase que escuché que habla sobre la humildad espiritual y dice lo siguiente: la humildad es la madre de todas las virtudes. Y con eso quiere decir que si tenemos humildad, vamos a poder obtener paciencia, vamos a poder obtener prudencia, vamos a poder tener templanza, vamos a poder tener bondad, vamos a poder tener amor. Entonces podemos darnos cuenta de qué importante es la humildad. Por eso el Señor habita con los humildes de espíritu. Y solo con esta humildad podemos tener la actitud correcta, es decir, de darnos cuenta que no somos nada, pero con el objetivo de que Dios sea todo en nosotros, con el objetivo de ser esas vasijas que deben ser llenas totalmente
por Él. Y así, de esta manera, poder reconocer que no es por nosotros, que no es por nuestras obras, que no es por nuestra sabiduría, no es por nuestras fuerzas, sino que es únicamente por Él. La humildad, entonces, podemos decir que es la clave para tener una relación más cerca de nuestro Dios, una relación superior, una relación mayor con Él. Cuando hablamos de humildad, estoy seguro que todos podemos pensar en un corazón que busca a Dios, en un corazón que anhela de la presencia de Dios. Y eso es todo lo contrario a estar lejos de Dios, de un corazón que ya no anhela las cosas de Dios, que no prefiere estar en su presencia, que quiere estar lejos, que es autosuficiente y cree que no lo necesita Dios. Meditaba en cómo vinimos cuando conocimos a Dios, cómo nos presentamos en esa primera vez ante nuestro Señor Jesús, cómo nos quebrantamos, cómo nos humillamos, ¿no? Y meditaba en qué pasó, dónde se fue esa humildad, esa necesidad de estar con Él. Pero continuando lo que nosotros aprendemos de la humildad, según la palabra de Dios, implica lo siguiente. Vamos a ver algunos puntos para poder reconocer si es que estamos siendo humildes o si hay alguna área en nuestras vidas en la que necesita de esa humildad, en la que Dios debe trabajar. Vamos a ver como primer punto el reconocer que el Señor es nuestra máxima autoridad y que las autoridades que Él ha puesto en la tierra vienen de Él y debemos sujetarnos a ellas. Muchas veces pensamos y decimos, no me parece, cuestionamos a estas autoridades, pero la palabra dice que debemos aceptarlas. Como segundo punto, la humildad implica obedecer a Dios, obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos y a las personas que Él ha puesto por encima de nosotros, como nuestros padres, como los líderes en nuestra iglesia, tal vez los profesores, los jefes, y que buscan lo mejor para nosotros, que buscan el bien y sobre todo considerando que ellos son escogidos y guiados por Dios y que de verdad tener esa humildad signifique poder obedecer sin importar la situación en la que nos encontremos. Otro punto que vi es de aceptar la corrección que cualquiera de estas personas nos quieren dar o necesitan darnos. Creo que este es uno de los puntos más difíciles de aceptar. Todos hemos pasado por eso, pero debemos de considerar que es bueno para cada uno de nosotros, que lo hacen únicamente para nuestro bien, para que nosotros podamos ser encaminados al Señor. Y ¿saben qué? No se trata únicamente de escuchar ese consejo, sino que debemos de aceptarlo, porque muchas veces nos pueden decir este consejo, pero podemos estar pensando en nosotros mismos, lo escucho, pero no me parece. No, pero el Señor quiere que escuchemos este mensaje, que escuchemos esta corrección, que la aceptemos y sobre todo que la apliquemos en nuestras vidas para que haya una transformación, para que haya un cambio, un crecimiento que el Señor quiere. David decía que el justo me corrija será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. Él reconocía esas autoridades por parte de su Dios, de nuestro Dios, y sabía que lo iban a guiar a bien. Él confiaba en su Dios. Hay otro punto que me gustaría mencionar y es que una persona humilde reconoce que todo lo que tiene, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que somos viene de la mano de Dios.
sus dones, lo que Él nos ha dado, cualquier cosa que podamos hacer por el Señor es porque Él está con nosotros, porque Él nos ayuda, porque Él provee. Él es quien nos da. Y de lo recibido, de su buena mano le damos. Que nunca olvidemos de cada uno de sus favores, de cada una de estas bendiciones. A ver, otro punto que también habla la humildad es el estar dispuesto a servir a Dios, en lo que sea, en lo que podamos hacer. Estar dispuestos, es decir, querer hacer el servicio, pero un servicio para Dios, ese Dios altísimo que hemos hablado, ese Dios alto. Hacer un servicio de la mejor manera, sin importar si es algo pequeño, si es algo grande, pero pensando yo voy a hacer de este servicio el mejor, sea de lo que se trate. Así como David lo hacía, él tenía que cuidar a esas ovejas, él era el pastor de ovejas, era menospreciado, pero él lo hacía de la mejor manera. Él ni siquiera consideraba o dejaba que un oso se acerque a sus ovejas, a las ovejas de su padre, o que el león intente llevarse a una de ellas. Cualquier otro pastor hubiese dicho, es una menos, no pasa nada. Pero él lo hacía con excelencia, un servicio menospreciado, pero para él era más que un servicio, él lo quería hacer con excelencia, él entregaba todo de sí. Otro punto es reconocer que no podemos hacer nada solos, que necesitamos a Dios en cada aspecto de nuestras vidas para que nos vaya bien. Y en este punto debemos ser 100% dependientes de Él, buscando de su presencia, de su ayuda, de su guía, sabiendo que en nuestras propias fuerzas muchas veces nos equivocamos, pero que si lo buscamos a Él, si consultamos a Él, nos va a ir bien, ¿no? Y que podamos hacer esa pregunta, Señor, ¿qué debo hacer? Muéstrame qué es lo que debo decidir. Como último punto, la humildad también demuestra que debemos tener un corazón que se arrepiente, un corazón que le pide perdón a Dios continuamente, un corazón que reconoce sus errores, un corazón que sabe que ha fallado, un corazón que pide perdón y busca un cambio, busca no caer en lo mismo. Y lo que Dios quiere es que podamos humillarnos ante Él, porque Él habita con los humildes de espíritu, Él habita, Él atiende a aquellos que buscan al Señor. Hemos visto qué es la humildad, algunos puntos para poder identificarla en nuestro día a día. Y por otro lado, podemos ver el lado completamente opuesto, que es la soberbia. Sabemos que la soberbia es la altivez, es el orgullo, el creernos superiores, es el menospreciar a los demás y teniendo un exceso desbordante de autoconfianza, no aceptar consejos, no aceptar ayudas, hacer notar nuestra propia sabiduría a quien nos rodea, no tener intención de pedir perdón, de ser autosuficientes, de mostrar una vanagloria, pensando en que somos mejor, mucho mejor que los demás, menospreciándolos y siendo independientes de Dios. Pero hay una advertencia que el Señor nos da en su palabra. Hace un momento vimos qué es lo que le agrada a Dios, pero la palabra también nos muestra la advertencia que hemos mencionado y nos advierte. ¿Qué es esta advertencia? ¿Qué es lo que le desagrada a Dios? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay esta soberbia en nuestros corazones? Dice el Proverbio 16, en el verso 18, comienza diciendo, antes del quebrantamiento es la soberbia, es decir, antes de la destrucción, antes de la ruina, antes de que nos vaya mal, está la soberbia, está el orgullo.
Y continúa diciendo, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del fracaso, antes de que nos vaya mal, está esta altanería, está esta arrogancia. Entonces podemos darnos cuenta de que al soberbio, al arrogante, al altivo, aquel que menosprecia a los demás, les va a ir mal. Y este proverbio continúa en el verso 19 con un consejo. Dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes. Es mejor humillarte y ser humilde, dice que. Es mejor que te humilles a ser un soberbio y estar, dice, con los mansos, con los humildes. Es mejor dejar de ser un soberbio y dirigirte con los humildes, estar con los mansos, dice, continúa diciendo, que repartir despojos con los soberbios, es decir, que dividir ese botín, que compartir ese robo con los orgullosos, con los arrogantes. Previamente en este mismo proverbio, en el proverbio 16, en el verso 5, dice, abominaciones a Dios todo altivo de corazón. ¿No? Y podemos ver que hay un rechazo de Dios ante esta altivez de corazón. Continúa diciendo, ciertamente no quedará impune, ciertamente no quedará sin una mala consecuencia, sin una corrección. Entonces podemos darnos cuenta que el Señor rechaza a los orgullosos. Y no solo los rechaza, sino que dice algo fuerte, ¿no? Que es abominación, que no les gusta que seamos arrogantes. Y que ciertamente el orgulloso tarde o temprano tendrá su juicio. Tarde o temprano habrá una consecuencia mala para con ellos. Y es un mensaje fuerte, pero el Señor quiere advertirnos. El Señor en su inmenso amor nos envía esta palabra y quiere que sepamos que a Él no le agrada la soberbia. Y esa soberbia es aquella en la que nosotros podemos caer. Nadie está libre de caer en esa soberbia, en esa falta de humildad. Y nos dice que nos alejemos de esa soberbia, pero nos dice que nos alejemos con una urgencia muy pronta. Hay una parábola que es muy conocida, es la parábola del fariseo y del publicano, que nos habla sobre la humildad. Dice el libro de Lucas en el capítulo 18, en el verso 10. Esta es una parábola que Jesús contó, él mismo la dice. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, ¿no? Y el fariseo era ese líder religioso, ese hombre de estatus alto, reconocido, dice. Está el fariseo y el otro publicano, ¿no? Ese judío cobrador de impuestos que era mal visto por su mismo pueblo debido a esos cobros abusivos. Y dice en el verso 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, ¿no? Es decir, que hablaba para él mismo. Hablaba para él mismo sin dirigirse a Dios. Únicamente lo hacía para enaltecerse, para que todos lo puedan ver. Y lo hacía de pie, es decir, sin humildad, sin ponerse de rodillas. Incluso hablaba en voz alta y dice, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y podemos ver cómo él se comparaba con los demás. Y no solamente se comparaba, sino que juzgaba. Veía a su alrededor y decía, yo no soy como estos, yo soy mucho mejor. Incluso no soy como este publicano que está acá. Y el corazón del hombre es así. Muchas veces subestimamos a los demás, los tratamos de inferiores. Estoy seguro que nos pasa a cada uno de nosotros. Muchas veces no lo decimos, pero sí lo pensamos, como este fariseo. Podemos decir que no somos como este fariseo, pero en el fondo tenemos pensamientos como este fariseo. Pero el Señor nos quiere dar este mensaje para que no seamos así. Continúa diciendo en el verso 13,
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el publicano, sin ocultar sus faltas, reconociendo de que él se había equivocado frente a todos los demás, frente a quienes sabían lo que hacía, quienes lo aborrecían, él en completa humildad, incluso sin alzar sus ojos, reconociendo de sus faltas, reconociendo de estos errores, se encontraba de rodillas. Se sentía indigno, sabía que únicamente dependía de la misericordia, del perdón de nuestro Dios. Y dice que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, Dios, te necesito, Dios, ayúdame, ten misericordia de mí, Dios. Y lo decía con toda humildad, reconociendo que no es por ningún mérito propio que él podía alcanzar ese perdón, sino únicamente por la obra de Jesús en la cruz. Y el Señor Jesús dijo en el verso 14, ante esta actitud del publicano, el Señor Jesús lo dijo, y hoy día lo podemos leer todos nosotros. Dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Es decir, que el publicano descendió a su casa justificado antes que ese fariseo que decía tener una relación con Dios. Porque él dijo, y quiero hacer un énfasis acá, quisiera que podamos leerlos todos juntos, porque dice: porque cualquiera que se enaltece, dice, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces podemos ver cómo el Señor Jesús de cierta forma alababa esa actitud del publicano, aquel que reconocía su pecado, aquel que se humillaba, que se humilló ante Dios y que pedía esa misericordia para su vida, mientras que el fariseo estaba lleno de orgullo, lleno de esa religión y fue rechazado, porque sabemos de que lo que agrada a Dios es un corazón humilde, porque Dios es excelso, es Dios, Él es todopoderoso y atiende al humilde. Él, siendo Dios, atiende al humilde, habita con los humildes de espíritu. El Señor se agrada en atender a aquellos humildes. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 5 también, hay un mensaje que el Señor da a todos los jóvenes en esta hora. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Dice, estén sujetos a esos líderes, a esas autoridades que nuestro Dios ha puesto. Y todos, dice, sumisos unos a otros, todos sin menospreciar, todos aceptando de cada uno de ellos. Dice, revestidos de humildad. No únicamente dice tengan humildad, sino dice revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y podemos ver de que la humildad es una virtud muy demandada en esta etapa de la juventud y de la adolescencia. Podemos ver el mensaje que el Señor nos da a través de esta parábola. Y con esta parábola el Señor nos lleva a meditar en las vidas de David y de Saúl. Podemos ver que todos ya conocemos esta historia, pero podemos ver que se presentan actitudes similares a las que acabamos de leer en la parábola. Por un lado está David como un hombre humilde y por otro lado está Saúl como un hombre soberbio. Podemos recordar que Saúl fue llamado para ser el primer rey de Israel, un honor muy grande, pero debido a esa desobediencia, debido a ese pecado, Dios le quitó del trono y puso a David como segundo rey de Israel. Ambos fueron llamados a muy temprana edad, siendo jóvenes,
como ustedes, que están siendo llamados, que han sido escogidos para seguir y buscar al Señor. Ambos comenzaron su caminar siendo personas humildes. Los dos reconocían que Dios estaba por encima de ellos, que no eran dignos, que venían de familias que no eran tan importantes y habían sido escogidos para ser reyes de Israel. Ustedes han sido escogidos para ser hijos de Dios. Hemos sido escogidos cada uno de nosotros para ser hijos de nuestro Dios. Ambos fueron llenos del Espíritu Santo en un principio. Ambos fueron guerreros, ganaron muchas batallas, conquistaron ciudades porque Dios estaba con él. Pero como nosotros conocemos en la historia, podemos ver que uno tuvo un corazón duro, soberbio, y ese fue Saúl. Y el otro tuvo un corazón dócil, humilde, y fue David. En primer lugar podemos ver la vida de Saúl, que como ya fue mencionado, él comenzó su vida teniendo un corazón humilde, él no se consideraba digno. En 1 Samuel 9:21, él le dijo a Saúl, Saúl respondió y dijo, Saúl le respondió a Samuel, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Y esto se lo dijo a Samuel cuando lo ungió para ser rey de Israel. Pero rápidamente vimos que Saúl se alejó de Dios, dejándose llevar por el poder, buscando ser exaltado y sobre todo desobedeciendo las indicaciones que recibía del Señor. Rechazó aquella orden que recibió de Samuel de esperar a Samuel para que haga el sacrificio a Dios antes de la batalla. Desobedeció también la indicación, como muchos saben, de matar a todos los amalecitas. Saúl no obedeció las órdenes de Dios, creyó que podía tomar una mejor decisión. Olvidó que Dios estaba por encima de él, que Dios era su máxima autoridad. Y cuando Saúl fue amonestado, no aceptó la corrección. Y nunca se humilló, nunca reconoció sinceramente su pecado. Se justificaba echando la culpa a los demás. Fue el pueblo, decía. Y no tuvo un arrepentimiento verdadero. Se olvidó que su objetivo era glorificar a Dios en todo lo que hacía. Él era un testimonio ante el pueblo. Él, contrariamente, buscaba ser honrado delante de los hombres, delante de los ancianos, rechazando al Señor a tal punto de querer matar a David, quien era fiel a él. Incluso mandó matar a los sacerdotes de Dios, dejando de tener una relación por completo con nuestro Dios. Pero por otro lado tenemos a David, quien fue, como se dijo, un pastor de ovejas, el último de los hermanos que fue ungido para ser el nuevo rey de Israel. Y si podemos describir a David, podemos decir que él fue un hombre con un corazón para Dios, ¿no? La palabra nos dice que David tenía un corazón conforme a Dios. Y podemos preguntarnos por qué, ¿no? Porque él se humillaba delante de Dios. Él no tenía ningún tipo de reparo para buscar a Dios, buscaba agradarlo, anhelaba estar en la presencia de Dios, donde hemos leído que él se fortalecía, él recibía instrucciones, donde él se gozaba. David siempre reconoció la grandeza de Dios. Nosotros podemos leer a lo largo de la palabra, a lo largo de la Biblia, que él le decía, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, tú eres quien adiestra mis manos para la batalla. Y él nunca buscó quitarle la gloria a Dios por cada una de esas victorias que obtuvo. Cuando incluso David pecó con Betsabé y fue amonestado por Natán, cuando recibió la corrección, ¿qué hizo David? Él se humilló delante de Dios. Él reconoció su pecado.
Le dolió haberle fallado al Señor. Él no se molestó y dijo, yo soy el rey de Israel, ¿cómo te atreves a venir a decirme esto? No, sino que fue todo lo contrario. Él se arrepintió y eso fue completamente agradable a Dios. Porque Dios habita con los humildes de espíritu, porque Él no rechaza un corazón que se quebranta. Él atiende a los humildes. También podemos recordar cuando Saúl perseguía a David para matarlo. Y en 2 oportunidades David pudo acabar con la vida de Saúl, pero él no lo hizo, porque dice la palabra que no se atrevía a tocar al ungido de Dios, ¿no? Y trayéndolo a nuestras vidas es lo mismo como nosotros podamos decir, ¿cómo voy a aborrecer a mi hermano si él es un hijo de Dios? Él es un escogido del Señor. David tenía un corazón perdonador, tenía un corazón misericordioso, un corazón que no guardaba resentimientos. Él sabía cuál era su lugar. Hasta ese momento él no era el rey de Israel, sino era Saúl, y era tan humilde para reconocerlo a pesar de que Saúl buscaba matarlo. Él no fue vencido de lo malo, sino que con el bien venció el mal. Así es que hoy nosotros tenemos esa oportunidad. El Señor nos da este mensaje acerca de la humildad para que nosotros podamos reconocer cuán importante es en nuestras vidas. En la etapa de la juventud, de la adolescencia, en cualquier etapa en la que estemos viviendo. Y Él quiere mostrarnos que al Señor le agrada un corazón humilde, un corazón que se acerca a Dios. Y nos da una alerta, nos dice que no nos dejemos conquistar por esa soberbia en nuestros corazones, porque es fácil caer en esa soberbia. Pero esa soberbia nos va a llevar lejos del Señor. Yo estoy seguro de que el Señor se alegra de que estemos aquí, que humildemente vengamos a buscarlo sabiendo que tenemos esa necesidad por Él. Y en esta hora el Señor nos dice que examinemos nuestros corazones, que examinemos nuestro caminar, que veamos si está siendo como Saúl, como el fariseo, si a pesar de haber tenido una relación con Dios nos estamos desviando y alejando, dejándonos conquistar por algo terrenal que nos desvíe del Señor, o tal vez que meditemos y estemos siendo como el publicano, como David, que se humilló cuando recibió la corrección, como David cuando se humilló siendo perseguido, incluso teniendo la oportunidad de pecar y no lo hizo. Que el Señor nos pueda mostrar en esta hora qué es lo que estamos haciendo, que nos pueda corregir y sobre todo que nos atraiga, que nos guíe a Él. El Señor no quiere que dejemos esta bendición de estar en su casa, de tener esta humildad, de poder ser salvos por Él, de poder tener esas respuestas, de poder saber que Él habita con los humildes de espíritu, con aquellos que lo buscan, sino que el Señor quiere que nos acerquemos más a Él, que no haya ningún obstáculo que nos aleje de Él y que podamos de verdad tener un corazón humilde, que podamos tener un corazón que ame cumplir sus mandamientos, que ame buscarlo, que ame servirle, que ame cuando amamos al prójimo, a nuestra familia en la iglesia, cuando reconocemos a nuestras autoridades, cuando lo buscamos a Él con todo el corazón.